¿Qué tal, muchachos? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Bien, bien, también, gracias. Aquí en casa. Este, pues listo para iniciar. Eh, Vamos a primero tomar asistencia, por favor. Aquí más o menos rápidamente. Vamos a iniciar con Miguel. Miriam, Antonio, Presente. Melissa, Presente. Fernanda, Presente. Quetzali, Adrián, Presente. Emilio, Miguel, Presente. Iram, Presente. Elisa, Presente. Karina, Francisco, Esmeralda, Presente. Denis, Presente. Daniel, Presente. Teresa, Presente. Nayeli, Isaac. Presente. Muy bien, muchachos. Pues vamos a continuar en donde nos quedamos la clase anterior estábamos hablando un poquito sobre pH bueno, ácidos fuertes y ácidos débiles, ¿no? Básicamente, en el subtema que, que nos atañe, que es reacciones en solución, decíamos que son bastantes tipos de reacciones que podemos atacar en esta situación, en solución, pero nos íbamos a enfocar a un par de ellas, nada más, ácido base y redox. Entonces, haciendo unos primeros ejercicios y actividades, yo les había pedido que trataran de resolver este problema. Díganme si lo pudieron resolver, cómo les fue. Pues la verdad no supe cómo hacerlo, profesor. Ok, Yo estoy igual que Daniel, profe. Me, me confundí. No supe por dónde se empezaba. ok. Perdón. ¿Alguien le avanzó un poquitín o lo comentamos ahorita desde el principio, como ustedes me digan? Profe, a mí me salió un resultado, pero la verdad no sé si esté bien. ¿Cuánto le salió? 2.8. Es lo mismo que me dio a mí. Ujú. Eh, Gracias. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Profe, Ah, una sí. compañera, esta Nayeli, me está diciendo que sí está aquí en la clase, nada más que su micrófono no funciona ahorita cuando pasó lista. Ah, le ponemos asistencia, no pasa nada. A ver, ¿cómo se llama, dice? ¿Cómo se apellida más bien? Sotres Cadena. Profe, le acabo de marcar a Miriam que se quedó dormida, pero ya se despertó ahorita. Hoy sí, no hay problema. A ver si quieren ahorita que llegue, lo atacamos, ¿no? Esas dos faltas que puse, ahorita las quitamos, no pasa nada. Ya ando por Entonces, aquí. vamos ¿perdón? Yo ya ando por aquí. Ah, Disculpe. a ver, si Hola, quieren bella entonces, durmiente. ¿Qué pasó ahí, crack? si quieren de una vez, a ver. No, sí, sí, sí está, después del fin largo, sí da flojera levantarse, pero bueno, hay que hacerlo. ¿Quiénes son entonces? Carapia García. Ok,
Gracias. Listo, de nada. ¿Y quién También era? Ariel Ortiz, profe. Listo. Y Sotras Cadena. Listo. Ok, entonces les voy a mostrar más o menos cómo lo hice yo. No sé qué procedimiento utilizó usted. ¿Quién es el que lo hizo? ¿Quién era el que me dijo hace rato que le había dado 2.8? ¿Quién fue? Yo, Edgar. Edgar. ¿Qué procedimiento utilizó usted, Edgar? Pues busqué de esa fórmula que está ahí, el H más, sustituyendo el 0.1 en la parte de abajo Ujú. y ya luego lo pasé multiplicando al otro lado y esos dos los utilicé como si fueran iguales, entonces como si fuera H más al cuadrado. Ujú. Entonces despejé el cuadrado con raíz a un lado y ya nada más me quedó h más de un lado y a eso le apliqué el menos logaritmo. Ok. Ese no lo pensé. Este, bien, gracias, Edgar. Yo lo hice de una forma un tanto diferente. Es algo que van a ver en otras clases de química, pues, y ya se los van a explicar más a detalle, o a lo mejor ya se los explicaron. Pero bueno, el principio es miren, a partir de este eh, reactivo, formamos estos productos, ¿cierto? Esa es la reacción, ¿no? La constante sería los productos entre los reactivos, ¿cierto? Sí, Ok. Entonces la reacción es déjenme usar un puntero, a partir de este reactivo, del ácido acético, por cada molécula de ácido acético, yo voy a formar una molécula de acetato y una de H más, ¿vale? Entonces, ese es el principio del cual vamos a partir por una mol de esto nos va a dar una mol de este y una mol de esto. Entonces, y la constante de acidez, bueno, es este valor que tenemos aquí, lo vamos a utilizar más adelante, por esta forma en la que yo lo estoy haciendo, pues lo vamos a utilizar. Eh, entonces, la constante de acidez es este por este sobre esto. ¿Cómo pudiéramos trasladar esta información a algo que sea más manejable o más matemático, vamos a decir? Bueno, pues lo que eh, yo hice fue, bueno, al inicio hay una concentración inicial, que la vamos a llamar C0, de ácido acético, y hay 0 y 0 de los productos. Decíamos, por cada mol que desaparece de aquí, aparece una de acá. En el equilibrio, entonces, C0 menos XC0, por cada mol pues que desaparece, es igual a XC0 aquí, XC0 acá. Este de C0 menos XC0 lo podemos hacer como C. Este cuadrito lo van a utilizar en varios procesos en donde dices, bueno, al inicio tengo esto y al final llega un equilibrio aquí. Entonces, aquí nada más lo que hay que hacer es esta partecita, ¿no? Por cada mol, o sea, X sería por cada mol, formo un mol y un mol. Ese sería como el camino Profe, en esta metodología. Mande. por ejemplo, si la reacción, bueno, no tuviera como, si ya balanceada no quedara como un mol, quedaría aparece y desaparece así como
2 o algo así. Exactamente. Sí, sí, es un ejercicio muy, muy común. ¿No lo han usado todavía, muchachos, en ninguna materia? No. Ok. Bueno, No. ¿perdón? Que no. Ok. Sí, es una estrategia muy común para seguimiento de reacciones. Van a tener ustedes varias materias en donde les van a decir, bueno, em, ¿en qué porcentaje se encuentra una reacción después de tanto tiempo? Si han reaccionado tantos moles. Pues bueno, lo llevas ahí, puedes obtener bastante información eh, de este primer acomodo. A partir de ahí, pues ya hay distintas estrategias que puedes seguir. Esta es una de las más comunes y de las más sencillas, por lo que comentaban hace un momento. Pues efectivamente, estamos hablando aquí de solamente de uno y uno. Pero este paso puede ser más largo o efectivamente puede haber aquí coeficientes que entonces nos van a cambiar la situación de esta ecuación. ¿Se acuerdan? Los coeficientes van aquí potenciados, etcétera. Entonces, este es uno de los más sencillos. Lo complicado sería plantear el cuadro, plantear este cuadrito. A partir de ahí, ya pueden ustedes hacer distintos aproximaciones matemáticas, ¿no? La que yo voy a elegir ahorita o la que yo utilicé aquí es una muy sencilla que vieron, yo creo que desde la secundaria han visto, ¿no? Eh, por ejemplo, esta última ecuación, ¿cómo se llama esa ecuación? ¿Cómo la podemos llevar a algo matemático? Esta ecuación, ¿qué es? Está mal acomodada, pues, pero decíamos, bueno, es x cuadrada CO más la constante de acidez por x menos la constante de acidez es igual a 0. Matemáticamente hablando, ¿qué es esta ecuación? Una parábola. Ok, es una parábola, ¿cierto? Una Algo, ecuación de segundo grado. algo más sencillo, ¿no? Es una ecuación de segundo grado. Es una ecuación de segundo orden. A mí me interesa conocer el valor de x. ¿Cómo puedo sacar el valor de x de una ecuación de segundo orden? Con la fórmula general Con la fórmula general, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? es menos b Ah, y este sería b, ¿no? Menos b. más menos la raíz cuadrada de... Oh, no. Sí, de b cuadrada, que sigue siendo este mismo. Ya tiene años que no la uso. A ver, aguante. Ajá, ajá. Ah, más menos b cuadrada. Ah, menos 4ac sobre 2a. Ah, Ok. Entonces x cuadrada es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Ok, entonces aquí tenemos a, aquí tenemos b y aquí tenemos c. Pueden intentar obtener x de esta ecuación aplicando esa ecuación general
¿Se acuerdan, muchachos? Eso sí lo usaron, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Sí, muchachos, sí saben lo que, sí ubican lo que les estoy pidiendo. Sí, profe. Solo que no sé qué coeficientes debo de meterle ahí. Ok, Bueno, sí, más o menos eso. ok. Sí, miren, hay que despejar esos valores, ¿no? A, B y C en esta ecuación de la recta. Pero ya tenemos los valores, ¿no? ¿Quién sería A? Un número. ¿Cuánto sería A? 0.1. 2.8. No, no, Ah, no. Efectivamente, lo que dijo el otro joven, ¿cuánto fue? 0.1. 0.1, ¿no? Decía, ¿cuál es el pH de una disolución 0.1 molar de ácido acético? ¿Cuánto valdría B? Y C, ¿no? En este caso B y C son lo mismo. ¿Cuánto valdría? 1.78 1.78. por 10 a la menos 5. Correcto. 1.78 por 10 a la menos 5.
Les doy 3 minutos más. Ahorita regreso. Oigan, amigos, ¿ustedes sí pudieron sacar la raíz? Que no me sale. Ajá. Sí, es Sí, a mí que sí me dejó. C es negativa. Para que cheques eso, porque yo tenía el mismo error. Ok, 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 ok. Va, 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 va. A mí también.
Ok, ¿cómo les dio? A mí me dio 0.01325. Ok. 0.01325 y medio parecido. Ok, si lo multiplicamos por 100, bueno, eso es al margen. Si lo multiplicamos por 100, pues tendríamos el porcentaje de ácido acético que se disocia en el equilibrio. Es muy poquito, ¿no? Es 1.3 más o menos. Pero lo que me interesa a mí, o lo que yo necesito saber, es el valor de pH. ¿Cómo puedo llegar al valor de pH a partir de ese valor de X? Muchachos, ¿cómo puedo llegar al valor de pH en el equilibrio a partir de ese valor de... Pues tenemos que multiplicar el valor de la X por la concentración. Y luego eso le aplicas lo del menos logaritmo. Correcto. ¿Cómo podemos hacer esa sustitución o por qué podemos hacer esa constitución de multiplicar X por la concentración del ácido? Pues precisamente por esto que tenemos aquí. Aquí no se alcanza a ver, ¿no? Pero aquí es un mes. Esta la recorté muy fea. Pero en el equilibrio decíamos que la concentración de H es más es X0, ¿no? Entonces, X0 es multiplicar X por la concentración inicial. Eso es H más. Entonces, H más es multiplicar X, que dijimos que era 0.01325, por C0, que es la concentración inicial, que dijimos que era 0.1. Entonces hay que agregar un 0 más, ¿no? Entonces 0.001325. ¿Vale? Esa es la concentración de H más. Uy, qué feo escribí, pero bueno, es 0.001325. El pH dijimos que es igual al menos logaritmo de la concentración de H más. Entonces el menos logaritmo de 0.001325. Y es más o menos 2.8. ¿Puede repetir que otra vez? Sí, claro. ¿En dónde se quedó? Ya lo último para sacar el pH. Ah, ok. Sí.
Ya lo último, para sacar el pH, volvemos a la fórmula original, donde decimos que pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H más. Entonces, esto es lo que íbamos a sacar, ¿no? La concentración de H más. Y dijimos que la íbamos a sacar a partir de esta igualdad que teníamos aquí. Esta igualdad, ¿no? La concentración de H más es igual a XCO. Entonces, X es el valor que acaban de obtener ustedes, que dijimos que era 0.013. 25, ¿no? Les había dado a ustedes. Y esto lo multiplicamos por el valor de C0, que es 0.1. Entonces, la concentración de H más es igual a, pues decíamos, pues nada más le ponemos un 0 más, ¿no? 0.001325. Este valor, la concentración de H más, es este que va acá. Entonces, pH va a ser igual a menos el logaritmo de 0.001325. ¿De cuánto le da ese cálculo? $2.8. Ok. Ahí está. Sí, entonces aquí el tip o el truco es precisamente tratar de plasmar este cuadro, ¿no? Este cuadro de avance de reacciones les va a servir para muchas cosas. Ahorita, bueno, nada más era uno muy sencillo aquí para un cálculo de pH en un ácido que se disocia de 1 a 1 a 1, ¿no? Entonces es relativamente sencillo. Y cuando no, pues nada más hay que tener cuidado en armar el cuadro aquí. Y luego, al aplicar la ecuación de la recta, pues ya no tiene chiste, ¿no? Nada más es, una vez que se planteó bien el cuadro, ya no hay problema. Aquí va, profe. Ok. Bueno, salimos y regresamos, queda menos de un minuto. Salimos y regresamos, por favor. Ok, muy bien. Pues vamos a continuar entonces, muchachos, con lo que traigo preparado para el día de hoy. No es muy tardado, es algo relativamente rápido. El siguiente tema en este mismo de ácidos bases es nada más platicar un poco sobre los ácidos polipróticos. Algunos ácidos, o sea, ese que veíamos hace un momento, es un ácido que se disocia uno a uno, ¿no? Como al igual que, aunque era un ácido débil, lo podemos comparar, por ejemplo, con el ácido clorhídrico, el cual es un ácido que dona un solo protón, ¿no? Entonces, no todos son así. Algunos, como el sulfúrico, eh, forma o puede donar más de un protón. Entonces, podemos tener, por ejemplo, dado que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, podemos asumir que esta reacción se da por completo, en donde el ácido sulfúrico lo disociamos en un protón y disulfato. Voy. A ver si no la puse así en todas las diapositivas. Y un bisulfato.
Entonces, este es como lo que se conoce como su base conjugada, ¿no? Ya habían escuchado ese término también, ¿no? En prepa, base conjugada. Bueno, si no lo habían escuchado, bueno, la base conjugada es la base al cual se le quitó el protón, ¿no? Este es el ácido y esta es su base. Pero si se fijan, ahora este producto aquí, que es la base conjugada de este ácido, también se puede deprotonar. Y al deprotonarse, entonces ahora hay otra base conjugada, en este caso el sulfato, para el bisulfato. Entonces, este que teníamos aquí, que era la base conjugada, se vuelve ácido y tiene su base conjugada. Este nombrecito, creo que por aquí lo noté. Bueno, cuando se libera el primer protón, es un ácido fuerte. Se fijan, aquí está la flecha, ¿no? Y dice, todo se va a disociar. Todo el ácido sulfúrico se va a disociar en protón y bisulfato. Entonces es un ácido fuerte y lo podemos identificar aquí con esta flecha en un solo sentido. Pero la segunda reacción ya no es de un ácido fuerte. De hecho, pues aquí era una base conjugada de este ácido, ¿no? Entonces es entendible o es aceptable pensar en que esta reacción no va a ser por completo en un sentido, sino que va a estar ahí disociándose parcialmente. Entonces, el bisulfato es la base conjugada que se vuelve ácido conjugado en la segunda reacción. A esas especies, en este caso el bisulfato, se le conoce como anfolito o electrolito anfótero, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que significa anfótero, ¿no? Que puede ser ácido, puede ser base. Bueno, aquí también ocurren algunas especies, como esta que acabamos de platicar, pues es una base en unas reacciones, pero es el ácido en otras reacciones. Entonces, esa propiedad tiene ese nombrecito, ¿no? Como anfolito. Y no es el único, o sea, hay más casos, ¿no? Por ejemplo, el ácido fosfórico. Eh, y sus constantes, se fijan, pues van haciéndose cada vez más pequeñas, ¿no? La constante de acidez del fosfórico es una diferente a la del, eh, ¿cómo se llamará este? No me acuerdo. Este es bifosfato y este es fosfato diácido, algo así. Entonces, se fijan, pasa de a la -3, a la -8 y a la -13. Cada vez es más complicada que estas especies estén presentes en la disolución, ¿no? La que va a ocurrir más frecuentemente es esta. Igual acá, esta tiene una constante de acidez muy, muy grande comparada con este, que ya el valor ya no, o la reacción ya no tiene nada más un sentido, sino que empieza a tener los dos. ¿Vale? Entonces, decíamos, hay más ejemplos de esto, como el ácido fosfórico u otros. Cuando los ácidos y las bases reaccionan, esa fuerza de la reacción va a depender de los propios reactivos, no depende nada más del ácido, no depende nada más del base, ¿no? Como conclusión. Entonces, los dos están involucrados, por lo tanto, los dos necesitan tener o necesitamos conocer ciertos valores de ambos para poder predecir cuál sería el comportamiento eh, de la reacción. Entonces, una forma muy común, que de hecho es la que podemos utilizar de manera general, es utilizar las constantes de equilibrio. Otra vez volver a las constantes de equilibrio y decimos, ah, bueno, mira, en esta reacción, en donde yo tengo este ácido que reacciona con esta base para darme esta reacción y esta, subproducto, se fijan entonces alguien de aquí sustituyó a alguien de acá y este es liberado. Vamos a tener dos pares conjugados. El primer par conjugado es el HAA y el segundo es el HBB. ¿Sí? Tenemos este y tenemos este. Son sus dos pares conjugados. El ácido con su base, el ácido con su base. Entonces, el ácido HA reacciona con la base conjugada del HB. Decíamos, este es ácido
Y esta son bases. Esta es la base conjugada de este. Esta A es la base conjugada de este ácido HA. Entonces, el ácido HA reacciona con la base conjugada del HB. Y bueno, aquí hay una condición o una situación que se puede presentar, ¿no? Si el ácido HA es fuerte y la base también, entonces el equilibrio se va a ver desplazado hacia la derecha, ¿no? Decíamos, como en el caso del ácido sulfúrico, ¿no? Esta flecha va a estar, en el caso del ácido sulfúrico, pues es única, ¿no? Pero si la base también es fuerte, entonces también puede ocurrir una reacción de equilibrio para acá. Entonces, aunque eso ocurre, el equilibrio va a estar desplazado hacia la derecha. Si tanto el ácido como la base son débiles, entonces la reacción de equilibrio va a estar desplazada hacia la izquierda. Ok. Entonces, en una reacción entre un ácido 1 y una base 2, para hacerlo más fácil de aplicar, el equilibrio va a estar desplazado hacia la derecha cuando el ácido es fuerte. Entonces, en esos casos, tenemos la constante de equilibrio es igual a la concentración del ácido B por A sobre la concentración del ácido A por B. Si en ambos productos, tanto en el del numerador como en el denominador, nosotros multiplicamos por H+, podemos hacer un equilibrio que es como más práctico. Esto, multiplicar por H y dividir entre H, pues es una eh, estrategia muy común, es una estrategia muy utilizada para resolver distintos problemas matemáticos, ¿no? Lo hemos hecho mucho en álgebra, lo hemos hecho en cálculo diferencial, lo hemos hecho en otras situaciones. Aquí también, nada más vamos a multiplicar por la unidad, ¿no? Básicamente estamos multiplicando por la unidad. Pero el objetivo es otro. Si se fijan, podemos llegar a tener un acomodo diferente de esto. Yo puedo decir que la constante de equilibrio que decíamos es esta, ¿no? La de la reacción. Si yo la multiplico por H más en el numerador y en el denominador, entonces puedo acomodar la ecuación de esta manera. Y digo A por H sobre HA. Y esto va a multiplicar a HB sobre B por H. Se fijan entonces, aquí tenemos las constantes de cada par conjugado, ¿no? Este nos va a dar estos y este nos iba a dar estos, ¿no? ¿Se acuerdan? Este es este y este es este. Su ácido y su base, su ácido y su base. Entonces, con estas constantes ya es fácil, ahora sí, encontrar la constante de equilibrio, que decíamos, bueno, ya la podemos utilizar para diversos fines, pero lo importante pues es eso, calcular la constante de equilibrio. Entonces, para eso pues, necesitamos las constantes de acidez, y esos son valores numéricos en tablas, etcétera, que ya lo podemos obtener de ahí, o lo podemos hacer el cálculo termodinámico para encontrar la constante de acidez. Entonces, bueno, este ejercicio entonces es relativamente sencillo, este de multiplicar por H el numerador y el denominador. Esto lo hemos hecho varias veces en álgebra o en cálculo, ¿es correcto? Sí. Ok, entonces nada más hay un reacomodo, tenemos su ácido, su base, ácido y base. Finalmente, bueno, podemos sustituir la constante
de acidez del primer par conjugado como Ka1 y la constante de acidez del segundo par conjugado como K2. ¿Sí? Lo que tenemos aquí. ¿Sí? Y listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, muchachos, y con eso terminamos el día de hoy. Les voy a pedir de favor las ecuaciones y el valor numérico. El valor numérico pues, es muy sencillo, pero sí quiero que me lleguen a las ecuaciones en donde podemos tener los pares conjugados, ¿no? Algo así como esto. De la reacción del ácido acético con amoníaco. Bueno, ahí están los valores de las constantes de acidez y lo que yo necesito es la constante de equilibrio. ¿Vale? Entonces vamos a hacer ese ejercicio, bueno, lo van a hacer ustedes y ahorita lo resolvemos aquí entre todos, los que nos atoremos. Entonces, anoten esto por favor ahí en su cuaderno, es las ecuaciones y el valor numérico de la constante de equilibrio, eso es lo que se les pide para la reacción del ácido acético con el amoníaco. Ok, voy a dejar aquí la pantalla para que planteen la ecuación de constante de equilibrio.
Muy bien. Esmeralda, ¿cómo le quedaron las ecuaciones planteadas? Apenas las iba a hacer, profe. Es que nada más saqué la constante de equilibrio. Ok, esa de constante equilibrio, ¿cómo la dejó planteada? Pues nada más dividí el K1 sobre el K2 y me salió 31.672.59. Ok. Bueno, yo ni hice el cálculo. No, más bien las ecuaciones de constante de equilibrio, ¿no? Las planteadas. Ok, gracias. Mm, Miguel Arreola, ¿cómo las planteó usted? Yo todavía en eso ando, profe. Ok. Elisa, ¿usted ya las planteó? No, sigo en ese proceso. Ok. Vamos a esperar otros 5 minutitos y ya la resolvemos. Pero sí, inténtenle, por favor, no está complicado, es muy sencillo nada más. Inténtenlo, por favor. Profe, ¿puede poner otra vez el enunciado? ¿Perdón? Que si podía poner otra vez el enunciado. Ah, claro. Ya, profe, gracias. Nada.
Ok. Entonces, a ver, les voy a poner aquí la reacción. El ácido con el amoníaco. ¿Cuál es la reacción que va a ocurrir aquí, muchachos? Este es el ácido, ¿no? Ácido acético. ¿Cómo sería su base conjugada? Al de protonarse. Pierde el último hidrógeno. Correcto. Entonces queda CH3, COO, más, ¿cuál es el otro producto entonces? Amonio. Amonio. Correcto. Entonces, ¿cuál sería la constante de equilibrio de esa reacción? Muchachos, ¿cuál es la constante de equilibrio de esta reacción? La hemos hecho muchas veces. La concentración de sus productos sobre la concentración de sus reactivos. Correcto. Entonces nada más los ponemos así, la concentración de CH3COO multiplicada por la concentración de amonio. Y eso lo dividimos entre la concentración del ácido acético que multiplica a la concentración del amoníaco. Entonces la estrategia aquí dijimos, bueno, vamos a multiplicar por H más arriba y abajo. Para tratar de acomodar ácidos y bases conjugadas juntos. Entonces multiplicamos por H arriba y por H abajo y acomodamos. Y vamos a llegar a que la constante de equilibrio es igual a la concentración del CH3COO multiplicada por el H más sobre la concentración del ácido acético. Y esto multiplicado por el otro par conjugado. La concentración del amonio bueno, me falta ponerle aquí su símbolo más, que también su símbolo más. El amonio sobre la concentración del NH3 por la concentración de H más. Esa sería entonces la constante de equilibrio de la reacción que nosotros andamos buscando. Y ya la tenemos entonces, ahora sí, ya la tenemos en función de dos pares conjugados. Este es un par conjugado cuya constante por ahí la tenemos y este es el otro par conjugado, ¿no?
Nada más es ahí el arreglo de algebraico, ¿no? Y listo. Tenemos entonces, ahora sí, el valor de la constante de equilibrio. Al primer término, al del ácido acético, le podemos llamar 1. Este es el 2. Creo que así están acomodadas ahí en el sistema. Entonces nada más dividimos uno entre el otro y listo. ¿Sale? Entonces, esto, muchachos, este tipo de planteamientos es otra estrategia que nosotros podemos utilizar para conocer las constantes de equilibrio. Decíamos, podemos irnos, como lo hicimos hace un momento, a través de un esquema de avance de reacción, o podemos llevarlo todo a constantes de equilibrios y esos pues ya están en tablas y demás, ¿no? Entonces, dependiendo de nuestra necesidad, pues sería el enfoque o el approach que vamos a utilizar para resolverlo. ¿Vale? Entonces, ¿no hice el cálculo? ¿Cuánto le dio a quien hizo el cálculo? $31,672.59. Ok, 31,000. Entonces una constante muy grande, ¿no? Significa que sí se puede ocurrir esa reacción desplazada hacia la derecha. Muy bien, muchachos. A ver, entonces ya nada más para irlo, para finalizar la clase el día de hoy, nada más es un poquito de... bueno, si quieren salimos y regresamos y ya cierro clase. Quedan 3 minutos. Salimos y regresamos, por favor. Muy bien, muchachos. Entonces ya para ir cerrando la clase. Esto es importante, pues, digo, como ingenieros, es importante que conozcan de alguna que otra estrategia para resolver problemas reales, eh, pero el pensamiento es más allá con ustedes, dada pues su formación, su carrera de ingeniero biomédico, pues tiene mucho que ver precisamente con el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, en ese sentido va mi pregunta. ¿Cuál es el efecto, por ejemplo, de esto que estamos viendo, ácidos bases? O primer pregunta, ¿hay ácidos y bases en el cuerpo humano? ¿Cómo cuál? Correcto, ok. Y entonces, ¿cómo reacciona el cuerpo humano cuando está sometido a esos pequeños cambios, ¿no? Por la adición o la generación
de algún ácido o alguna base en el mismo. Estaba leyendo yo un poco sobre el comportamiento de la glicina. ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Qué es la glicina? Bueno, es un aminoácido importante, básico para muchas de las funciones que realiza el cuerpo humano. No soy experto ni es mi especialidad, pero sí la he visto mencionado en distintos documentos. Eh, y este documento que leía decía, bueno, lo estaba enfocando pues a esta parte de cómo reacciona. Y este documento mencionaba que la glicina puede reaccionar precisamente como un ácido o puede reaccionar como una base dependiendo de la situación en la que se encuentre. Incluso puede cambiar su estructura, obviamente pues su comportamiento, pues decíamos, pero también puede cambiar su estructura, puede liberar algunos elementos para atrapar otros, y esas rutas son muy distintas, dependiendo de si está expuesto a medio ácido o medio básico. Entonces, eh, es una situación útil para ustedes el hecho de conocer un poco sobre los ácidos y las bases. De nuevo, este es un tema muy, muy amplio eh, que de momento pues va a quedar aquí, ¿no? Decíamos, la unidad 3 va a hablar precisamente sobre eso, sobre el transporte de iones y electrones, y en ese punto retomaremos esta situación. Al punto de hoy, al día de hoy, yo creo que con esto es lo más importante para ustedes, es lo más importante para su carrera en cuanto a ácidos bases. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta o sí, básicamente comentario en el sentido de que han leído sobre la influencia del pH en el cuerpo humano o la influencia del pH o el uso de pH para algunos dispositivos biomédicos. ¿Han ustedes leído algo al respecto? Pues, o sea, no tanto en el cuerpo humano, sino como en la cuestión biológica. O sea que, Ajá. pues prácticamente los organismos, pueden vivir con ciertos pH. O sea, yo lo he leído, por ejemplo, en murciélagos o en algunas plantas, que por ejemplo, si el pH de la tierra cambia, si se hace más ácido o más Ujú. básico, pues puedes perder hectáreas de cultivo prácticamente. Entonces, o sea, no somos plantas, pero pues también por ahí vamos. Pues nuestro organismo Correcto. funciona en ciertas condiciones, ¿no? Entonces, si nos salimos de esos parámetros, pues nuestros órganos son como muy piquis. Así como que si no es como yo lo quiero y cuando yo lo quiero, pues ya me muero. Entonces, Ujú, ujú. eso es lo que he llegado a saber. Sí, bueno, a lo mejor no se muere así tan. Sí, sí, sí. Y ya, Sí, ¿qué sí, más? continúe, por favor. Ok, discúlpame. Que me vino a la mente una. Sí, adelante. Ajá. Ujú.
Ujú. Ok, ok. Sí, es muy cierto que comentan, pues, sí tenemos un cierto intervalo de pH en donde tenemos que cuidar que efectivamente estemos más o menos balanceados. Eh, el agua, pues, es una forma muy, muy común de podernos ahí neutralizar, ¿no? De podernos, así se le llama también a estas de ácidos bases, ¿no? De neutralización. Eh, y lo mismo ocurre en el cuerpo, pues podemos buscar algunas reacciones que nos permitan neutralizar algún efecto o alguna sustancia que en exceso, como todo, en exceso, pues nos puede ocasionar algún mal, ¿no? Yo veo, pues, y en mi casa, pues también, aquí en México, desgraciadamente, tenemos que consumir agua embotellada, ¿no? Agua purificada. El negocio ese, pues, es muy grande, lo tienen personas con muchos intereses y es complicado volver a tener agua que podamos tomar, ¿no? Agua de la llave que podamos tomar en principio, pues esa es la obligación del Estado, ¿no? Deberíamos de tener agua potable. Y así era, yo recuerdo cuando yo era niño, así era, estoy hablando de los 80s, de los 90s, tú podías tomar agua de la llave sin ningún problema. Y efectivamente, iniciando el milenio, empezaron a vender botellas de agua, pero las vendían muy, muy baratas, ¿eh? Digamos que una botella de litro de agua Bonafont te costaría el equivalente ahorita como si te costaran 2 pesos, ¿no? Eso costaba. Entonces la gente empezó a comprarlas, nos empezaron a meter mucha publicidad de que te veías chic, de que eso era lo in, de que si tomabas agua de la llave, pues qué onda, ¿no? Te veías muy mal, ¿no? Ni que fueras un animalito, tú eres un humano, tú necesitas tomar agua, bla, bla, bla. Y hoy en día, pues resulta que el agua que estamos tomando, por ejemplo, repito, aquí en mi casa, el agua Bonafont, pues no es la adecuada, ¿no? Digo, ninguna agua purificada es el agua adecuada, a menos que sea agua mineral, de manantial, esas pues se recomiendan, ¿no? Esas son las que nos pueden hacer mejor y tiene un cierto sentido, repito, no soy experto en esa área, pero tiene un cierto sentido, ¿no? Hemos consumido esa agua durante millones de años, entonces el cuerpo pues está acostumbrado a agarrar minerales de ahí, efectivamente a neutralizar su pH, entonces el agua mineralizada siempre trae un pH un poquito más alto que el 7, anda en 7,5, en 8, y el agua natural purificada que tomamos, el agua Bonafont, Pura y otras marcas, bueno, no importa la marca, pues aguas purificadas, pues tratan de que el pH esté neutro, ¿no? De que el pH sea 7 y sí, nos sirve para muchas cosas, pero no para todo. Entonces debemos tener cuidado ahí, ¿no? En cómo buscar ese equilibrio, ese balance, ¿no? Hay muchas teorías, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Que dicen, en la mañana tómate un vaso de agua y ponle medio jugo de limón. Y aparentemente pues tiene un efecto ahí también, ¿no? Ese ácido pues lo que hace es precisamente aumentar el pH interno, ¿no? Para contrarrestar ese ácido, pues entonces se generan ciertas sustancias básicas que a la vez, bueno, al menos lo que yo he visto reportado, aparentemente pues evitan que algunas células cancerígenas crezcan o se reproduzcan, etcétera. Entonces todo eso, la verdad es que todavía está muy en pañales. Simplemente, ¿no? El hecho ahora con el COVID de, pues usa las pastillitas, ¿no? Esas de cloro. Pues también está probado para muchas cosas, pero no para todo. Y tienen un efecto muy diferente el ácido a algo básico, a algún tipo de sal, etcétera. Entonces, esa parte, pues, tiene un efecto importante en el cuerpo humano y obviamente, como comentaba también su compañero, en otros seres vivos, ¿no? También. Entonces vale la pena tener en mente cómo se están llevando esos procesos, mantener estas bases que les he proporcionado y bueno, que van a seguir viendo en otras materias sobre qué es un ácido, qué es una base, cómo funcionan, cómo reaccionan. Se fijan, pues para que alguien se oxide, o bueno, en este caso, para que alguien ceda un protón, pues alguien lo tiene que retomar, ¿no? O tal vez el medio, el sistema en donde se está llevando a cabo la reacción también puede funcionar ahí como un receptor de protones, etcétera. Entonces, eso hay que tenerlo en mente cuando estén pensando o cuando estén viendo algún otro sistema. Son herramientas, pues, que les van a permitir nada más eh, lograr un mejor entendimiento de lo que está ocurriendo y de lo que están aprendiendo.
Y bueno, eso es efectivamente en el cuerpo humano, ¿no? Pero luego yo les hacía la última pregunta, ¿no? Bueno, y en dispositivos biomédicos, eh, ¿le medirán eso o no medirán eso? ¿Se utilizará el pH en algún dispositivo biomédico para algún fin? Cuando se hacen un análisis de sangre, ¿les dan el valor de pH? ¿Cuándo qué, profe? Se me fue el internet un ratito. Sí, si se hacen un análisis de sangre, ¿les miden pH? No. Ay, no sé. A ver, deje checo. A ver, chéquenle. Ujú. Ujú. Correcto. Sí, yo les comentaba, no me acuerdo si les comenté a ustedes, creo que sí, que así a nivel internacional, pues la escala de pH está aceptado eh, para agua, ¿no? Para sistema acuoso, 100% agua, agua pura, sin minerales, agua pura, pues. Y en esas situaciones cuando está realizada la escala de pH. Pero pues ustedes lo han visto, se mide pH en un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el pH del suelo, ¿no? ¿Cómo creen que se mide el pH del suelo? O sea, ¿cómo lo hacen o o en qué se basarán? No, cómo se mide? Bueno, o en qué se basa, ¿no? Pues creo que pues, el principio es más o menos el mismo, ¿no? Pero Mm, ¿cómo medirían el pH de un suelo? yo tomaría una pequeña muestra y la diluiría. O sea, así como un poquito de tierrita. Ujú, ujú. Y, y pues sacar, o sea, la diluiría y de ahí pues haría una disolución, que es más fácil pues, de cuantificar. Es más fácil de cualificar, efectivamente, pero no de cuantificar. Pues sí, efectivamente así funciona, ¿eh? Y así funciona para plásticos y para varias situaciones de vida cotidianos, pues, que diario se hacen miles, millones de mediciones de pH, de situaciones así en donde en realidad no puedes cuantificarlo. Y efectivamente, por ejemplo, en el caso del suelo, pues sí, tomas una porción y lo diluyes en una cierta cantidad de agua. Y si el pH del agua se sube, pues el suelo está básico. Y si el pH del agua se baja, pues entonces el suelo está ácido, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya puedes tomar algunas acciones. Y lo mismo ocurre efectivamente en el cuerpo humano, pues tomamos mediciones indirectas de lo que está ocurriendo ahí en micrositios, no sé si nanositios, pero sí al menos micrositios, micro lugares del cuerpo en donde se están llevando a cabo algunas reacciones y efectivamente tiene un efecto global, ¿no? Que es el que nosotros podemos medir, el que podemos visualizar, pero la causa es precisamente pequeños cambios de pH que están ocurriendo ahí en distintos lugares, ¿no? Por eso decía, bueno, ya cuando es algo más detallado, pues entonces sí, ya te dan el contenido de OHs o de alguna otra sustancia que tenga protones, que es como la forma de medir el contenido ácido que tienes en algunas partes del cuerpo.
Entonces, efectivamente, no es una medición directa, no es una, no es un parámetro que se mide de manera directa. Les decía yo, en realidad, pues no hay un sistema para medir. Así aceptado internacionalmente no lo hay, un sistema para medir pH en sangre, por ejemplo. Hay desarrollos, hay indicios, hay países que lo han empezado a utilizar incluso, pero internacionalmente hablando no hay un acuerdo, ¿no? No hay un uso generalizado. Entonces, vale la pena, pues, decía yo, mantener esto en mente. Es algo que está todavía como mucho de lo que hoy en día utiliza la biomedicina, pues hay muchas cosas que están en el aire. Y esa es la idea de esta carrera, ¿no? Pues de hecho la carrera es nueva, la carrera es relativamente joven, precisamente para que ustedes pues generen ese conocimiento, estas bases, y luego puedan proponer técnicas, dispositivos, etcétera, que permitan pues lograr un mayor entendimiento, un mejor control, una posible predicción, y en su caso, pues listo, ¿no? Tratar de prevenir algún tipo de situaciones adversas de vida. Pues muy bien, muchachos. Creo que con eso terminamos pues ahorita lo que es esta parte de ácidos bases. A partir de la siguiente clase vamos a entretenernos un poquito en otro tipo de reacciones que son las redox, óxido-reducción, oxidación-reducción, como las conozcan. Son otro tipo de situaciones también muy, muy comunes y vamos a hablar un poco de ellas sobre de manera general y luego vamos a tratar de aplicarlo en algo bioquímico o físico-químico. ¿Sale? Muy bien, muchachos, pues por mi parte sería todo para el día de hoy. Si alguien tiene algún comentario final, adelante. No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces nos vemos la siguiente sesión. Que tengan buen día, buen inicio de semana. No se queden dormidos, tómense café o algo así para que se alivianen. ¿Vale?